Telmo, ve cerrando. Telmo, tenemos problemas. Podemos iniciar, señor presidente, en el aire. Ok. Muy buenos días, República, la Asociación Dominicana de Prensa Turística Adonpretur haciendo historia. Hoy damos inicio a una serie de conversatorios titulados Situación actual y retos del turismo dominicano. Hoy franco con las autoridades y los líderes del sector turístico nacional. Estaremos cada martes y viernes a las 10 de la mañana a través de esta plataforma Zoom, transmitiendo para todo el país. Nuestro primer invitado es el ministro de Turismo, Francisco Javier García Fernández, a quien damos las gracias por aceptar nuestra invitación. El panel de este conversatorio está integrado por la Dirección Nacional de Adonpretur, Jenny Polanco Lovera, vicepresidenta, José Ramón Torres, secretario general, Luis José Chávez, secretario de Relaciones Institucionales, Jairon Severino, secretario de Finanzas, José Rafael Sosa, director de Capacitación, Wendy Mora, directora de Comunicación y Relaciones Públicas, Salvador Batista, director de Turismo y Cultura, Miguelina Santos, directora de Eventos, Vargas, director de Asuntos Regionales, José Alberto Selmo, director de Mercadeo Institucional, nuestra presidenta de Adonpretur joven, Glenny González, nuestros secretarios generales, Yomaris Gómez de Santiago, Adrián Fernández, Adonpretur Pedernales, Benny Rodríguez, Adonpretur Barahona, Tony Almonte, Adonpretur Puerto Plata, Mabel Andreini, Adonpretur Sosúa, Cabarete, Anet Quiñones, Adonpretur María Trinidad Sánchez, Emilio Cuello, Adonpretur Constanza, que hoy se hace representar por la señora Mervis, Félix Peguero, Adonpretur Peravia, Melvin Mingó, Adonpretur Punta Cana, Paola Reyes, Adonpretur La Romana, Roel Payano, Adonpretur Samaná, José Alduel Sierra, Adonpretur Nueva York, Estados Unidos, Pascual Santillán, Adonpretur Higüey, y Mati Frías, Adonpretur Florida. Este equipo de dirección de Adonpretur le da la más cordial bienvenida al ministro de Turismo Francisco Javier García Fernández. Bueno, muchas gracias y contento de tener este encuentro con ustedes. Así que, como ustedes son los que invitan, incluyéndome a mí, ustedes me dicen qué es lo que yo tengo que hacer a partir de ahora. Bien, ministro, vamos a comenzar este conversatorio primero dándole la oportunidad de que usted nos haga un análisis de cuál es la situación. Sabemos que con esta pandemia de COVID-19 el turismo se ha detenido por completo. Es uno de los sectores más afectados a nivel mundial. Entonces quisiéramos saber cuál es el panorama que ha estado discutiendo el MITUR con los diferentes actores del sector y hacia dónde nos encaminamos, cuáles son los planes, cómo abrir las puertas de nuevo. Bien. Bueno, antes que nada, darle las gracias a ustedes por la organización de esta reunión, de este evento. Tal como tú dices, José María, en lo que lleva este proceso de declaratoria de emergencia nacional, que son aproximadamente 58 días, me parece. Sí. En este tiempo hemos tenido 3 reuniones con azonadores. Hemos discutido varios aspectos de esta situación y obviamente como nosotros estamos envueltos en esto que tiene que ver con este problema de la pandemia, es imposible ver la perspectiva de ningún sector al margen de qué es lo que está pasando con la pandemia. Es la primera vez en 100 años o en cientos que ocurre una pandemia a nivel global. Entonces, la única referencia que tiene el mundo de manera general y República Dominicana de manera particular es lo que todo el mundo le llama la fiebre española, que no fue ninguna fiebre española, porque en realidad no fue en España que se originó y España no fue precisamente el país más devastado, pero se le quedó así. Entonces, esa pandemia de 1918, con la situación que tenemos hoy, esa pandemia se produjo en 3 momentos.
Se produjo en marzo de 1918, tuvo un segundo brote en octubre de 1918 y un tercer brote que fue en enero de 1919. El de enero, de manera increíble, fue un brote leve, vamos a decir. Las redes que dice que no fueron 50 millones de vidas, sino que fueron 100 millones de vidas. La pandemia del 18 se da en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Y al darse en el contexto de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los países que estaban en guerra escondían la incendio como consecuencia de esa pandemia. En el caso de España, España se mantuvo neutro en la Segunda Guerra Mundial y España informaba el curso en España exactamente como nosotros lo estamos haciendo aquí ahora o como lo están haciendo otros países, todos los días. Y nosotros en emergencia tenemos ahora menos de 60 días. Hay quienes creen que nosotros nos estamos acercando al 50% del tiempo fuerte de la pandemia. Yo personalmente soy de lo que creo que a final de mayo, principio, estar viendo luz en el camino. Okay. Pero esa pandemia del 18, la República Dominicana afectó aproximadamente a 6,000 dominicanos y murieron 654 dominicanos. Lo que quiere decir que aquella pandemia para nosotros fue la parte leve de la pandemia que nos afectó. Si usted busca los diarios de aquella época, usted se da cuenta que lo mismo que se está planteando ahora es lo que se planteaba en aquel momento. Distanciamiento social, usar mascarilla, quedarse en su casa, era prácticamente igual. Ahora, yo soy de los que creo que cuando las economías y los flujos turísticos puedan empezar a salir de los grandes países emisores, ¿cómo se hace? ¿Hacia dónde van a ir esos turistas? Y evidentemente que esos turistas van a ir a aquellos países que mejor manejo tuvieron en lo que tiene que ver con este problema del COVID-19. Aquí hay y es que todos los países, los grandes países emisores en la República Dominicana, están en una situación totalmente peor que la que nos podríamos encontrar nosotros. Si fuera una situación inversa, uno diría, bueno, ahora, ¿cómo nos estamos manejando nosotros? Alguien me decía en estos días, en un conversatorio, no hay forma de uno saber si nosotros vamos bien o si nosotros vamos mal. Y yo le decía que por qué, y él me decía, bueno, porque pasa es que nosotros no podemos compararnos con Francia, no podemos compararnos con España, no podemos compararnos con Canadá, no podemos compararnos con Rusia. Y yo le decía, no, tú estás equivocado. Los estadígrafos hace tiempo que es el problema, porque los estadígrafos han creado un procedimiento para que los países pequeños se puedan comparar a los países grandes. Y es estableciendo lo que ellos llaman la tasa por cada 100,000 habitantes. Tú lo que tienes que hacer es dividir la población de cualquier, tú lo divides entre 100,000. En el caso nuestro, esa división te da 104. Si tú quieres saber cómo vamos nosotros para compararlo con otro país, si tú quieres función de la cantidad de muertos por el COVID, entonces si yo quiero saber cómo vamos nosotros comparándonos con otros, primero reconocimiento de la Organización Panamericana de la Salud, con su sede aquí en la República Dominicana, de nosotros. España ya sabemos cuál es la cifra, tiene 356, Inglaterra 345, Suecia, que yo estuve allá hace poco y quedé asombrado de la organización de ese país, tiene 274 contagios, igual que Portugal por habitante. Francia tiene 210, Dinamarca 184, Rusia, y acuérdate que en estos días todos estamos escuchando los discursos del presidente de Rusia con lo severo que se está haciendo para que se respeten los toques de queda allá. 168 contagios por cada 100,000.
La República Dominicana tiene 108 contagios por cada 100.000. Ese número de contagios por cada 100.000 va a seguir subiendo en cada país, porque va a seguir subiendo el número de contagios y van a tener que dividir entre el mismo número. El éxito de cualquier país en el manejo del COVID no depende ni de una cantidad alta ni de una cantidad baja de contagios, sino de la cantidad de personas que mueran por cada 100.000 habitantes. Y cuando nosotros hacemos una pequeña comparación, España tiene ahora mismo, está liderando, tiene 58 fallecimientos por cada 100.000 habitantes. Italia tiene 53. Inglaterra tiene 49.9. Francia tiene 40.42. Suecia tiene 33.98. Suiza tiene 18.35. Canadá, que a mí me ha asombrado lo de Canadá. Canadá tiene 14.8 fallecimientos por cada 100.000 habitantes. Alemania, estamos todos asombrados con la disciplina de la Merkel, la disciplina de los alemanes. Alemania tiene 9.31. Panamá tiene 6.13. Brasil tiene 6.28 y República Dominicana tiene 4.04. Cuando tú ves la cantidad de fallecimientos por cada 100.000 habitantes y cómo la República Dominicana ha tenido mejor desempeño que todos esos países, los grandes países emisores de la República Dominicana, ya tú tienes que cuidar esos números. El único temor que yo personalmente le veo a este problema del COVID en esta época es que lamentablemente el COVID apareció en el caso de la República Dominicana en el momento en que nosotros estamos inmersos en una especie de campaña electoral, pero sin campaña electoral, porque no hay forma de tú poder hacer campaña electoral, pero tenemos elecciones en 50 días. Y al tener elecciones tan rápido, eso hace que la lucha contra el COVID se pueda politizar. Y aquí hay que tratar realmente por todos los medios de que la lucha contra el COVID no se politice, porque el COVID va a perdurar posterior a estas elecciones. Hay mucha gente que habla de que, bueno, en el sector turístico están discutiendo el protocolo que se va a seguir, pero no solo es en el sector turístico. Hoy hay un protocolo nuevo para todo. Hoy los supermercados tienen un protocolo. Un supermercado no te deja entrar hoy si tú no tienes una mascarilla. Hoy en los bancos tienen un protocolo. No te dejan colocar si tú no estás a una distancia de uno de otro, con lo que se llama poniendo en ejecución el distanciamiento social. Entonces existe un protocolo para todo. Todas las empresas, cuando empiecen a aperturarse, van a establecer un protocolo. Ahora, en el caso de la República Dominicana, independientemente de que la apertura nuestra sea dentro de un mes, de 2 meses, 3 meses para la parte turística, nosotros, junto con Azona Ores, desde el principio le hemos planteado que nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar nuestros protocolos ahora, irlos trabajando. De aquí a un mes, esos protocolos estarán listos todos, lo que tiene que ver con la parte turística. Porque hay un dato interesante. La industria turística, antes del COVID, estaba intacta. La pregunta que cualquiera se hace, ¿y ahora en medio del COVID, cómo está? La industria turística sigue intacta. Ahí están los hoteles, ahí están los turoperadores, ahí está todo lo que tiene que ver con la oferta complementaria nuestra. La única diferencia de esa industria turística es el protocolo que se va a usar para que los turistas, cuando empiecen a venir, no tengan peligro ni de contagiarse ellos ni de contagiarse los otros. Las líneas aéreas, hemos tenido ya varias reuniones con representantes de líneas aéreas, hemos tenido reuniones también, creo que 3 reuniones con la Asociación de Cruceros del Caribe. Y la verdad es que ellos ya tienen listo, en el caso de los cruceros, su protocolo y ya están listos incluso para empezar a trabajar
con un flujo turístico hacia diferentes lugares. En el caso de las líneas aéreas, que posiblemente donde más preocupación pueda tener, ¿cómo va la gente a viajar en aviones de 300, de 400, de 500 personas? Pues muy sencillo. Posiblemente las líneas aéreas que ya han trabajado también un protocolo interno de higienización para los aviones, pero posiblemente son los que la van a tener más fácil junto con las líneas de crucero, porque ellos simple y llanamente lo único que tienen que hacer es practicarle a las personas que se van a montar en los aviones una prueba de anticuerpos, de pruebas rápidas, que en 15 minutos te da los resultados. Y ahora mismo se está trabajando una prueba que en 5 minutos también te dan los resultados. Pero como usted tiene que llegar a los aeropuertos 2 horas antes de que el avión salga, esto quiere decir que las líneas aéreas tendrán tiempo suficiente para hacerle una prueba rápida a cada persona que se vaya a montar en un avión. Y obviamente, una vez que tú estés en el avión, pues tú vas a seguir con tu mismo protocolo, con tu mascarilla, etcétera, etcétera. De manera tal que la luz, en lo que tiene que ver con la luz en medio del túnel, nosotros la vemos por ahí. Por otro lado, muchos se preguntan, ¿qué va a pasar con estos países que están siendo tan afectados con el COVID? Porque ya se han empezado incluso a hacer encuestas telefónicas a las personas con el banco de datos que tienen los grandes turoperadores, con el banco de datos que tienen las agencias de viajes. Si una vez pasado el COVID, la gente estaría dispuesta a viajar. Lo primero es que lo que hace que el turismo tenga tanto desarrollo en el mundo es precisamente por el estrés que han generado las grandes ciudades, los grandes conglomerados urbanos. Y si la gente ahora está prácticamente autosecuestrada en su casa, pero por un problema de seguridad, y que la gente está de acuerdo con hacerlo por un problema de seguridad, una vez la gente tenga la oportunidad de romper con esa rutina, pues obviamente lo va a hacer. Yo creo que aquí nosotros como país lo que tenemos que hacer es sacarle provecho post-COVID. Y cuando digo post-COVID, no es que el COVID va a desaparecer, porque nosotros aquí vamos a tener que aprender a vivir con el COVID. Hoy estamos viviendo con el COVID, porque la gente va a los supermercados con el COVID, la gente va a la farmacia con el COVID, mucha gente está yendo al trabajo con el COVID. Entonces, vamos a vivir en la etapa del COVID hasta que aparezca una vacuna que pueda real y efectivamente enfrentar y detener lo que tiene que ver con esta pandemia. Pero la República Dominicana, sin lugar a duda, tiene una ventaja relativa, si se puede decir así, es que nosotros ya hemos empezado a sacarle provecho al prestigio internacional que tiene la República Dominicana. El hecho de que instituciones de prestigio estén colocando a la República Dominicana primero como el primer destino en América Latina, segundo como el 13 destino del mundo, y hay otras publicaciones que ya incluso nos han hecho llegar sus estudios, nos dice a nosotros que nosotros vamos bien, pero para nosotros, para mí, lo fundamental en este caso es cómo sigamos manejando lo que tiene que ver internamente con el COVID. República Dominicana es uno de los pocos países. La mayoría de los países desarrollados prácticamente le ha colapsado el sistema sanitario. Aquí el sistema sanitario no ha colapsado. Como ministro de Turismo, desde el principio nosotros formamos parte de la comisión de alto nivel del combate al COVID. En las reuniones que nosotros sosteníamos en el Palacio, coordinada en este caso por el presidente de la República, una de las grandes preocupaciones que tuvo siempre el presidente Danilo Medina fue el hecho de que nosotros teníamos que hacer todo lo posible para que el sistema sanitario no colapsara en la República Dominicana. Se utilizó incluso una modalidad
que es la que está utilizando incluso Israel. Israel está utilizando exactamente la modalidad que está utilizando la República Dominicana, y es con dos tipos de tratamiento. Un tratamiento que tiene que ver con las personas que están en confinamiento hospitalario, y otro tipo de tratamiento con las personas que están en su casa, que es un confinamiento en sus casas, personas que llevan un tratamiento leve, pero que son visitados, que son llamados por médicos, que se les manda la medicina. Y por eso nosotros hemos tenido esta cantidad tan grande de personas que se ha recuperado en tan poco tiempo. El hecho, por ejemplo, de que estemos hablando ya de más de 2.000 personas que se hayan recuperado, cuando usted se las resta, por ejemplo, a los datos de ayer, quedaba 11.320 personas contagiados. En realidad son personas que se han contagiado desde el principio. En el imaginario de la gente puede estar la creencia de que son personas que están contagiadas hoy. Pero si usted le resta la cantidad de personas que se han recuperado, los fallecidos, que ya están fallecidos lamentablemente, pero en realidad lo que te viene dando es un número de menos de 8.000 personas. Entonces yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer en este caso es prepararnos, porque hay países que no van a agotar el proceso completo. Hay países que van a salir del confinamiento, van a hacer una especie de coexistencia. Hay estados, por ejemplo, en Estados Unidos, me parece que Wisconsin, que lo vi esta mañana en las noticias, que ellos se declararon libres de cuarentena y la gente estaba en los establecimientos, la gente había ocupado los bares, ocuparon los restaurantes y volvieron a su vida de normalidad. Entonces, en este contexto, los pasos que se ha venido dando con el sector turístico, yo creo que hasta ahora son pasos correctos. Hay quienes creen que el mundo se está acabando. Y yo soy de los que creo, el mundo no se está acabando, es que se está creando un nuevo mundo ahora. Es un nuevo concepto de vivir. Esta forma de usted andar con una mascarilla. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo hace tiempo que no veo una persona que tenga gripe. Las personas con gripe, ya yo no veo gente que tenga gripe. La cantidad de personas que ahora no se está enfermando de otras cosas por el hecho de tener una protección que anteriormente no tenían. Es impresionante. Cuando yo fui a Japón el año pasado, yo quedé impresionado porque yo veía mucha gente que tenía mascarilla. Y cuando le pregunto al embajador dominicano, digo, Papín, ven acá, ¿y por qué uno usa mascarilla y otro no? Me decía, ese tiene gripe. Y las personas cuando tienen gripe se ponen mascarilla para no pegárselo a otro. Es una sociedad mucho más disciplinada. Yo recuerdo que en el aeropuerto él me dijo, aquí tú no ves una servilleta en el suelo. Aquí tú no ves un vaso plástico en el suelo. Es más, tú no vas a ver zafacones en la ciudad. Y yo lo que le dije, oye, está bien que tú seas embajador aquí, pero bájale un chin a eso. Cuando salimos, fuimos a 3 ciudades, nunca vi un zafacón en ninguna de las 3 ciudades. Nunca vi una servilleta, nunca vi un vaso plástico. Nos asombramos todos cuando vemos en las series de béisbol que donde los japoneses juegan, después que termina el juego, ellos empiezan a recoger la basura de ellos y la basura de los otros. Entonces son sociedades que se han disciplinado por situaciones propias de allá. Creo, finalmente, que hay que trabajar mucho, pero hay que trabajar unidos, porque este problema no da probabilidad a que nosotros estemos en discusiones estériles. No da probabilidad tampoco a que se estén haciendo a veces críticas inconstructivas. Yo creo que todo el que quiera hacer una crítica, el camino correcto es el de la crítica constructiva. Lamentable que estemos en un proceso electoral, porque si no hubiéramos estado en un proceso electoral, creo que la sociedad dominicana hubiese estado más unificada. Nosotros
nos estamos preparando para recibir los turistas cuando se aperture, sin forzar la apertura. Pero sin lugar a dudas, no solamente somos nosotros, los agentes que hacen que los turistas vengan están también preparándose. No tengo el más mínimo temor con lo que tiene que ver con los protocolos que se van a seguir en los centros hoteleros de la República Dominicana. Estas son cadenas hoteleras con un gran prestigio internacional, que tienen demasiado dinero envuelto, invertido, no solamente en la República Dominicana, sino también fuera. Y ellos van a ser los primeros en que van a querer estar certificados, como lo están prácticamente todos, certificados por grandes empresas certificadoras de establecimientos. Bien, vemos un ministro muy optimista, eso es una buena señal. Entonces vamos a dar paso a la sesión de preguntas. Tenemos un gran equipo que está preparado. Vemos que Luis José Chávez levanta la mano. Vamos a comenzar con Luis José Chávez. Adelante, Chávez. Tienen que abrir el micrófono a Chávez, no se oye. Selmo, hay que abrir el micrófono de Chávez. Vamos a ver qué pasa. Ahí se fue a beber café y no dijo nada. Ya está en línea, ya está en línea. Adelante, Chávez. Se escucha perfecto, se escucha bien. Perfecto, muy bien. Sí. Bueno, muy bien. Le decía, señor ministro, que, bueno, muy agradecido por acoger la invitación para este encuentro virtual con la prensa turística de la República Dominicana. Y quería de inmediato entrar en materia a propósito de su presentación, destacando algunas recomendaciones que ha hecho la Organización Mundial del Turismo, que ha planteado que los países deben situar el turismo en un lugar destacado de las políticas de recuperación y los planes de acción que deben tomar para superar el impacto de la crisis del coronavirus. Pero entre otras cosas ha planteado que los gobiernos deben adoptar políticas fiscales favorables, levantar restricciones de viajes tan pronto como la emergencia sanitaria lo permita, flexibilizar el régimen de visados y retomar las políticas de promoción nacional e internacional, entre otras medidas. ¿Por dónde andan las orientaciones del sector turístico de la República Dominicana, o más que el sector turístico, el gobierno dominicano, para colocar en el lugar que le corresponde a la industria turística de nuestro país frente a este impacto del coronavirus? Mira, la semana pasada en el Palacio se dio una reunión con diferentes sectores productivos y entre ellos estaban representantes precisamente del sector turístico. El presidente de la República le pidió que le adelantaran, en el caso del sector turístico, los protocolos que ya habían trabajado. Son protocolos que no son protocolos creados en la República Dominicana, son protocolos internacionales que están creando las grandes empresas hoteleras y que a su vez son protocolos que no lo crean ellas, sino que lo crean empresas especializadas en asuntos de salud pública. Obviamente, la reapertura del turismo en la República Dominicana no depende de la República Dominicana. Y no depende de la República Dominicana porque el fuerte de la industria turística dominicana son de personas que no residen en la República Dominicana. Lo que se está planteando en muchos países es que el primer gran impacto que va a tener la industria turística va a ser con el turismo local. Eso para un país como Estados Unidos es perfectamente viable, es un país muy grande. Estados Unidos como si fuera 50 países dentro de un mismo territorio. En el caso de España también. Pero para países como República Dominicana es fundamental la apertura en otros países. Si a nosotros nos preguntaran cuándo está listo la República Dominicana para empezar a recibir turistas, yo le diría, en un mes nosotros estamos listos, porque en un mes están listos todos los protocolos, pero listo en lo que tiene que ver con la aplicación de esos protocolos. Esas infraestructuras hoteleras, aunque no están siendo utilizadas, pero son infraestructuras hoteleras que se han estado manejando, cuidando
limpiando, higienizando. Las empresas hoteleras han mantenido un personal mínimo de manera tal que cuando se diga para allá vamos, nosotros estamos precisamente en disposición de recibirlo. Y obviamente el gobierno dominicano está claro y consciente de lo que significa la industria turística para la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana. La estabilidad macroeconómica es lo que hace que un país pueda tener niveles de inflación bajos, porque es lo que hace precisamente que el flujo de divisa extranjera, de dólares y de euros, pero más de dólares en este caso, pueda mantener la estabilidad de la economía dominicana. Y el turismo es el sector que más le aporta a la economía. La parálisis de la economía no solo es la parálisis de la economía en sentido general, también es la parálisis de la recaudación de todos los gobiernos. Porque si las empresas están cerradas, las empresas no pagan impuestos. Si el turismo está cerrado y no pueden venir, no aportan dólares a la economía. Entonces, esta es una situación, y por eso que se está planteando la reapertura gradual, pero en algún momento tiene que empezarse esa reapertura gradual. Y no es porque no se quiera tomar las acciones sanitarias extremas para frenar el coronavirus. Es en gran medida porque las economías posiblemente no podrían resistir, porque podrían quedarse en un momento sin recursos para combatir precisamente estos problemas. Y en el caso de la República Dominicana, sí, el gobierno dominicano está bastante claro y bastante consciente. Y desde que haya apertura de otros países hacia República Dominicana, nosotros desde ahora podemos decir que lo vamos a recibir sin riesgo para que esas personas tengan contagio. Hay que dar un dato que es importante. Nosotros somos un país líder del turismo en toda la región del Caribe y Centroamérica, en lo que tiene que ver con la llegada de turistas. Cuando empezó el tema de esta pandemia, mucha gente pensaba que los grandes contagiadores del COVID iban a ser los turistas que visitan la República Dominicana. Sin embargo, resultó que no fue así. Exactamente no fue así. Pero tú dices, ¿por qué? Bueno, porque entre otras cosas, los turistas, las personas que viajan, tienen un alto sentido de la responsabilidad social, pero sobre todo de la responsabilidad medioambiental. Y los lugares donde ellos son recibidos establecen y trabajan con unos protocolos de salubridad muy elevados. La mayoría de los turistas, por no decir ninguno, no conocemos ningún caso de los turistas que quedaron parados en la República Dominicana y que duraron semanas para ser retirados, que tuviera ningún tipo de contagio. Lo que quiere decir que eso habla bien, empezando por las autoridades privadas que trabajaron en el manejo de los turistas en esos hoteles. Para dar paso a José Ramón Torres, que está pidiendo la palabra hace rato, me gustaría, ministro, que usted le dijera al país, en términos de impacto económico, ¿qué ha representado hasta el momento esta parálisis del sector turístico? Y ustedes, en la reunión con azonadores y los demás sectores, ¿qué visualizan? ¿Una apertura, una reapertura por el turismo interno o qué sector en particular ustedes visualizan para la reapertura? Mira, bueno, lo primero es que aquí hay hoteles que están operando en la República Dominicana. En la capital hay hoteles, de hecho, que están operando. Varias personas me han hecho esa pregunta. ¿Cuál es el pronóstico del daño? Y yo la respuesta que le he dado es, cuando un ciclón va pasando, viene hacia la República Dominicana y te preguntan, ¿cuál tú crees que va a ser el daño que tenga ese ciclón? No sé, porque no ha llegado. Cuando el ciclón está pasando por el país, te preguntan, ¿cuál tú crees que es el daño que va a dejar este ciclón? No lo sé, porque está pasando. Esto es como un ciclón, pero pasando. Porque este es un fenómeno, obviamente negativo,
pero esto está en vivo. O sea, es un fenómeno que se está dando ahora. Cualquier pronóstico que se haga, cualquiera, puede ser un pronóstico en el aire. En el caso del Ministerio de Turismo, ustedes saben que parte de la promoción que nosotros realizamos, la realizamos con lo que se llaman las tasas aeroportuarias. De marzo a diciembre, si nosotros no tuviésemos llegada de turistas, nosotros dejaríamos de percibir 42 millones de dólares que estaban destinados única y exclusivamente para la promoción de la República Dominicana. Eso es un dato que tiene que ver con nosotros. Ahora, el impacto que va a tener en el mundo, eso de verdad que no se sabe todavía. Yo veo que muchos economistas, que algunas instituciones, que ONG están haciendo pronósticos. A lo mejor hacen pronósticos extremos, pero a lo mejor en 2 semanas se puede dar el anuncio que ha aparecido una vacuna. Y entonces esos pronósticos no van a ser, van a fracasar, pero van a fracasar en positivo porque la cosa va a salir mejor. Pero realmente, esta es una situación que por eso yo decía que tenemos que verla entre todos, porque esto nos afecta a todos igual. No afecta al gobierno y a la oposición, al que pueda hacer gobierno o no pueda hacer gobierno. Esto afecta a todos igual. Pero el pronóstico, en honor a la verdad, yo no me atrevo a hacer pronóstico de cuál es el impacto que va a tener. Sí veo que hay muchos países, incluso de los países emisores, que ya se están preparando para la apertura. Y que cuando hablan de que no es tiempo todavía de la apertura, de lo que están hablando es de un mínimo de 45 días y un máximo de 2 meses. Lo que quiere decir que en 2 meses perfectamente podemos decir que vamos a ver aviones volando hacia la República Dominicana, por lo que estamos viendo en esos países. La cantidad de dinero que hay parada en aeropuertos ahora mismo es una cosa extravagante. El dinero que están perdiendo las líneas aéreas es una cosa extraordinaria. Y que conte una cosa, que para las líneas aéreas, ellos van a iniciar sus operaciones con un dato positivo. Y es que el petróleo ha llegado a los niveles más bajos de los últimos 25 años, lo que quiere decir que el combustible de los aviones está hoy más barato que como estaba en los últimos 20 años. Lo que quiere decir que es un elemento positivo, pero positivo si ellos lo pueden utilizar para sacarle provecho. Pero la noticia buena para mí, en lo que tiene que ver con el turismo, es que todos los agentes del turismo, todos, se están preparando para reapertura. No están diciendo que sea dentro de 10 días, se están preparando para la reapertura. Y estos encuentros que estamos teniendo con ustedes, que ya lo he tenido con Azonadores, a partir de la semana que viene lo vamos a empezar con todas las asociaciones del interior, la asociación de Azonadores de la región norte, de la región este, de Samaná, y la sostendremos además con los agentes del turismo que operan en la República Dominicana, primero para escucharla, segundo para intercambiar opinión y tercero porque yo creo que ahora sí llegó el momento de activar el mayor nivel de creatividad que puedan tener los seres humanos. Y los dominicanos somos bastante creativos. Yo creo que debemos ponerlo al máximo en este caso. Así es. Bien, damos el turno a José Ramón Torres, secretario general de Adonpretur y director de Vive Dominicana. Saludos, señor ministro, y saludos a toda la audiencia que nos sigue por todos los canales que están transmitiendo este importante programa. Señor ministro, es indudable que el turismo es una de las industrias más golpeadas por la pandemia. Europa ya comenzó a hablar de programas de apoyo, de rescate, de ayuda para la industria, así otros países. En República Dominicana es loable el trabajo que está haciendo el gobierno en auxilio de empresas y empleados que han sido afectados directamente por el COVID y por las medidas que ha tomado el gobierno. Igual es muy destacable el apoyo que el gobierno ha desarrollado
para socorrer a las personas más necesitadas. En este plan de apertura, en medio de esta crisis que ha afectado tanto al turismo dominicano, ¿se ha planteado el gobierno algún plan de rescate, de apoyo, de auxilio? Las grandes cadenas hoteleras, te lo planteo hace un momentito, tienen un apoyo internacional, pero gracias a las políticas de desarrollo que ustedes han implementado para diversificar la oferta dominicana, conocemos cómo en cada pueblo hay una serie de empresas comunitarias, pequeñas empresas, medianas empresas, dedicadas al turismo, que ahora mismo están pasando por una situación muy, muy terrible. ¿El gobierno se plantea algún programa de apoyo a los empresarios pequeños, medianos y grandes? Mira, hay varios programas que desde el gobierno, de manera muy especial desde el Ministerio de Hacienda, se han venido ejecutando. El viernes, yo tenía una reunión en el Palacio con el presidente y una de las cosas que él decía, las MIPYME, cuando empiecen a reactivarse, hay que buscarle capital, porque la mayoría de esas pequeñas empresas, la gente ha tenido prácticamente que comerse el capital, porque son capitales pequeños. En la reunión que nosotros vamos a iniciar a partir de la próxima semana con sectores del área turística de menor nivel en el impacto económico que las grandes empresas, o sea, diferentes sectores, pero que impactan de manera decisiva lo que tiene que ver con toda la cadena del desarrollo turístico. Una de las cosas que queremos tratar en esas reuniones son esos temas. Aquí lo que hay que irse es, tenemos que empezar a trabajar como si nosotros fuéramos a empezar a reabrir el turismo en un mes y en máximo 45 días. Y si no es en un mes o 45 días y es en 2 meses, bueno, pues nos preparamos entonces, pero ya estamos listos. Y con estos sectores, escucharlo, ver cuáles son las necesidades que tienen para entonces transmitir esos reclamos hacia el área de Hacienda. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que ir en auxilio a esos sectores también. Bien, tenemos en turno a Roel Payano, a don Pretur Samaná, luego Mati Frías de a don Pretur, Florida, y Salvador Batista, que también está hace rato levantando la mano. Entonces, en ese orden, vamos a darle la palabra a Roel Payano de a don Pretur Samaná. Muy buenos días, señor ministro. Agradecer de verdad por aceptar este encuentro, ¿no?, virtual. Nos permite, pues, la tecnología. Mi pregunta va... Bueno, parece que tenemos problemas con Roel. Roel, tenemos problemas con tu internet. Vamos a dar paso a... ¿Cuáles son esas... Bueno, José María, una sugerencia, que los del interior que tengan problemas con el internet, que te envíen la pregunta directa, porque no se va a poder hacer si el internet está muy lento. Aceptamos. Damos paso a Mati Frías, de Don Pretur, Florida. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Aplaudiendo esta iniciativa de Adon Pretur y la gentileza de nuestro ministro de compartir con nosotros. Me interesa saber, señor ministro, qué modelo de protocolo de apertura vamos nosotros a tener como líder del turismo en Centroamérica, y siendo nosotros base aquí, haciendo un trabajo de proyección junto a la Oficina de Turismo de Orlando, en una área donde el turismo también tenemos una acogida tan grande y tenemos tantos turistas. ¿Cuál va a ser el protocolo de apertura que vamos a tener? ¿Si va a ser por fases o va a ser una apertura total? Bueno, yo creo que todo va a tener que empezar por fase. Es muy difícil que haya una apertura completa. La apertura en lo que tiene que ver con fase no va a depender de nosotros, va a depender de diferentes países, porque no todos los países van a iniciar su apertura al mismo tiempo. Hay países que hoy perfectamente podrían iniciar el proceso de apertura y empezar a viajar.
porque el impacto que ha tenido el COVID en esos países no ha sido tan fuerte. Pero hay países, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el estado de Nueva York ha sido devastador lo que ha pasado allí. Y en el caso de Estados Unidos ha perdido mucho más vida en este proceso que la que se perdieron en la guerra de Vietnam, que fue una guerra que por la cantidad de soldados que perdieron en Estados Unidos, que fueron 61,000, y ahora mismo se está hablando de 86,000 personas. Esos 61,000 personas que se perdieron en la guerra de Vietnam estremeció a Estados Unidos. Incluso forzó al gobierno de esa época prácticamente a salir de Vietnam por la presión interna que estaba teniendo. Ahora, todos los estados de Estados Unidos tienen características también diferentes. Y aunque este problema ha llegado prácticamente a todos, pero en todos no ha tenido el mismo impacto. Hay algunos que han tenido un impacto mayor. Una vez que se pone en ejecución el protocolo de viaje hacia un país, no importa si el lugar de donde se va a viajar es un país que está, una ciudad que está muy afectada o poco afectada, porque las líneas aéreas utilizarán un protocolo precisamente para hacer viajes con personas no infectadas. Y los destinos van a recibir personas no infectadas. Ahora, cuando yo he estado revisando los protocolos que se van a utilizar, son protocolos tan rigurosos que prácticamente parten del criterio de que todas las personas sanas que se están recibiendo es como si estuvieran enfermas. En el sentido de tener el cuidado de que nadie pueda contagiar a nadie. Si hoy en la República Dominicana todo el que esté en su casa dijera, yo hoy voy a pensar que todo el mundo está contagiado y yo no me le voy a pegar a nadie, yo voy a andar con mascarilla, mañana no hubiera reporte de personas que se contagian. Pero ese no es el problema. Obvio, yo por ejemplo he andado mucho aquí en la capital y no tengo varios días que no veo una persona en la calle sin una mascarilla. Es impresionante. No he visto personas en la calle sin mascarilla. Incluso he visto algunos periodistas que los programas, ellos lo están haciendo con mascarilla desde su casa. Y yo he dicho, por eso es un extremo. Y cuando me he comunicado y le he preguntado que por qué lo hace con mascarilla, me dice, no, es que yo tengo una persona que me está grabando y está frente de mí. Y entonces ahí es aceptable. Pero realmente, nosotros nos vamos a preparar para que sea como si todos los mercados estuvieran abiertos y volviéramos a la normalidad, aunque sabemos que esa no va a ser la situación. Sabemos que va a ser gradual, porque el mundo no está trabajando estos casos de manera igual. Hay países que han tomado la decisión de dejar que todo el mundo se infecte para que la persona cree anticuerpos, lo que quiere decir que hay de todo en la viña del Señor. Y obviamente, no hay ni siquiera que hablar de los grandes capitales, las grandes fortunas de dinero que hoy se están invirtiendo, trabajando para las vacunas. Hay más de 100 grandes empresas trabajando en eso. Y la Organización Mundial de la Salud dice que hay 8 que son las más grandes prometedoras. Yo tengo mi pronóstico de cuál va a ser el país que va a sacar primero la vacuna, pero no lo voy a decir aquí para que ustedes no crean que yo le estoy haciendo propaganda a esa vacuna. Bien, damos paso a Salvador Batista, secretario de Turismo y Cultura de Adonpretur y director de Recorriendo con Salvador. Adelante, Salvador Batista. Muy buenos días. Hay un delay, Salvador. Sí, ahora sí. Muy bien. Sí, ministro, dos preguntas así rápidamente. La primera es, vemos que pese a la situación que se está viviendo a nivel internacional, muchos países están promoviendo sus destinos con fines futuristas. En el caso de la República Dominicana, esa es la primera pregunta. ¿Qué se está haciendo o qué se va a hacer? O si se va a hacer, habrá un plan para promocionar el país
como lo están haciendo otros destinos. Y la otra es que recientemente tuve la información de que hay clústeres que han creado su protocolo, clúster turístico que han creado su protocolo y lo han enviado al Ministerio de Turismo. ¿Ustedes han consultado o han visto a través de reuniones los protocolos de esos clústeres turísticos? Bueno, mira, por lo último, todos los protocolos que vaya a implementar el Ministerio de Turismo, pero no para implementarlo nosotros, porque nosotros no tenemos hoteles, no tenemos turoperadores, no tenemos turoperadores receptivos, no tenemos empresas, sino son protocolos para que lo apliquen los agentes del sector. Todos nuestros protocolos, lo que vamos a trabajar y lo que va a aplicar el sector turístico, van a ser validados por el Ministerio de Salud Pública y por la Organización Mundial de la Salud, que tiene su representación aquí. Lo que quiere decir que cuando se use un protocolo localmente, esto quiere decir que es un protocolo que va a tener una especie de certificación internacional. Lo segundo, lo que le decía ahorita, llegó la hora de la creatividad y si hay clústeres que están trabajando lo que tú le llamas los subprotocolos, no son subprotocolos, son sus protocolos, pero son protocolos de salud, son importantes. Yo creo que esas son, pues yo eso lo veo como noticia buena, que la gente se esté preocupando, que se esté preparando, porque cuando se dé el silbato que diga, ya estamos viajando de algunos países, lo primero que van a empezar a averiguar cuáles son los países que están en condiciones de recibir. Y nosotros vamos a ser de los primeros que van a estar en condiciones de recibir. Sobre la parte que tiene que ver con la promoción, nosotros producimos ya un spot para algunas ciudades precisamente de Estados Unidos. Y ese spot iba en la línea de que la gente se quedara en su casa, de que esto va a pasar, de que en República Dominicana te estamos esperando. México ha estado haciendo lo mismo. Obviamente cualquier campaña que se haga ahora tiene que ser una campaña muy delicada, tiene que ser una campaña que vaya vinculado con el elemento de solidaridad. Las sociedades están muy sensibles. Realmente estos son tiempos de unidad y de solidaridad, pero no solamente aquí. Aquí, al día de ayer, habían fallecido 422 personas. Cualquier país de estos emisores hacia la República Dominicana tiene más de 20,000 personas que han fallecido. Son verdaderas tragedias lo que se están dando allá. Cada día es una especie de contabilidad de muertos lo que se está dando en el mundo, país por país. Entonces, la campaña que se haga tiene que ser campaña muy delicada, muy cuidadosa y obviamente tiene que pasar varios filtros antes de que se empiece a trabajar. Pero estamos trabajando con eso y hemos hecho incluso reuniones con azonadores para discutir eso. Y se ha constituido también un comité de promoción conjunta del Ministerio de Turismo con azonadores para trabajar esa parte. Porque tenemos que ir ya, por ejemplo, todas estas noticias de que la República Dominicana está trabajando los protocolos de salud. Estas son cosas que hay que divulgar a nivel internacional, que se sepa que aquí nos estamos preparando, porque hay algunos países, por ejemplo, que abren un restaurante con 20 mesas y eso te lo están subiendo a las redes, pero lo que te están diciendo en el fondo es que en esa ciudad están volviendo a la normalidad. Una normalidad con algunos parámetros, pero a cierta normalidad. Bien. Antes de pasar... Si ven que yo me tomo algo de esta botella, es una botella de agua. Muy bien, hay que hidratarse. Con bien. El pH 9.5. Antes de dar paso a la próxima pregunta, queremos recordarle a la gente que está en sintonía que nosotros estamos generando esta transmisión en www.adonpretour.com, nuestra página de YouTube, generándola en Única Radio, transmitiendo por las redes sociales de Adonpretour, Facebook, YouTube
y retransmitiendo por más de 100 medios de los más de 550 afiliados que tenemos en Adonpretur. Continuamos esta conversación con el ministro Francisco Javier García Fernández y damos el turno a Tony Almonte, nuestro secretario general de Adonpretur Puerto Plata. Buenos días. Buen día, Tony. Buenos días, ministro. Un ministro puertoplateño, hijo adoptivo de nuestra ciudad. Adelante, Tony. ¿Se está contemplando alguna extensión fiscal destinada al sector hotelero para, de esta manera, dar un respiro a los hoteles que han afrontado varios meses sin producción y ahora aproximadamente tendrán que afrontar los gastos de reapertura? Mira, desde hace más de 45 días, el sector hotelero le remitió a través nuestra de varias acciones para que fueran tomadas en consideración. Estos temas nosotros los discutimos con el presidente, se apoderó al ministro de Hacienda y se ha ido trabajando en la misma dirección que el sector ha estado planteando. Yo creo que hoy, más que nunca, primero, siempre se ha hablado de que los países, con el paso del tiempo, la Organización Mundial del Comercio le había solicitado que abandonaran el proteccionismo. Pero yo siempre he creído personalmente que todos los países tienen una actitud de proteccionismo con los sectores más importantes de cada país. En el caso de la industria turística, los gobiernos, no importa el gobierno que sea, tiene que asumir una labor de proteccionismo del sector turístico. Porque el sector turístico es la base de la estabilidad macroeconómica de un país. La gente ya sabe lo que es la estabilidad macroeconómica. Cuando hay estabilidad macroeconómica, hay estabilidad política, hay estabilidad social y hay estabilidad económica. Y este sector, todas las medidas que requiera aplicársele para su reinserción de nuevo, pues evidentemente que se le va a tener que aplicar. Nosotros, por ejemplo, en el Confotur, que es el Consejo de Desarrollo Turístico, ahí ya hemos tomado varias medidas que ha solicitado a Zonaores dar una serie de plazos que por el hecho de estar en una situación de emergencia la podemos aplicar porque no están en la ley, pero que evidentemente tú tienes que aplicarla para que sean viables el desarrollo de proyectos en el tiempo. Bien, continuamos con Yomaris Gómez, nuestra secretaria general de Adonpretur Santiago. Adelante, Yomaris. Gracias, ministro. Muchas gracias por esta conversación que tiene muy abierta con nosotros. Muchas gracias también a nuestro presidente. Señor ministro, los hoteles de la ciudad tienen un tipo de operaciones que involucran más el sector empresarial que a turista que busca vacaciones. Es decir, las habitaciones de los hoteles de Santiago son utilizadas para turismo de negocio. Por eso, en este momento entienden que necesitan una apertura primero que los hoteles de playa. ¿Qué opinión le merece eso? Y por otro lado, la red de clúster que agrupa unos 11 clústeres de la República Dominicana está solicitando un conversatorio o una reunión que usted lo agregue a esa lista de conversaciones que usted va a tener con los sectores turísticos. Muy bien, ya están en la lista. Ya están en la lista. Lo que tiene que ver con la apertura de hoteles de ciudad, como es el caso de Santiago, lo que deben hacer es formalizar la solicitud y entonces la estudiamos con la característica propia, porque sin lugar a dudas es una forma también de empezar a dinamizar la economía, activar de alguna medida la actividad económica en los pueblos sin ningún tipo de peligro
que ponga en peligro lo que tiene que ver con el distanciamiento social y esas cosas. Yo personalmente creo y estoy seguro que una vez se inicie la apertura para que los hoteles empiecen a abrirse. Por ejemplo, hay cadenas que a lo mejor tienen 3 hoteles y abrirán uno empezando, y después abrirán otro, y después abrirán un tercero. Pero esos hoteles que se van a abrir, primero, van a empezar la gente a trabajar. Y en segundo lugar, los protocolos internos que se van a aplicar ahí no van a permitir ningún tipo de situaciones de contagio. La mejor demostración, además, hoy estamos ¿a cómo? Hoy estamos a 15. Bueno, nosotros estamos a 50 días de las elecciones. En 50 días nosotros vamos a movilizar prácticamente el país entero. Y tú dices, ¿y es posible que la gente se movilice para ir a las elecciones sin contagiarse? Sí, es posible, siguiendo los protocolos, como la gente va a los supermercados. Ayer yo preguntaba, ¿cuántos empleados de los que trabajan en los bancos se han contagiado? ¿Cuántos empleados de los que trabajan en los supermercados se han contagiado? Yo no tengo el reporte de ninguno. Y le decía, pero eso es un dato interesante. Esto quiere decir que los protocolos internos que se están siguiendo ahí son protocolos correctos. Y en segundo lugar, no tengo la menor duda de que una persona que dure 4, 5, 6 horas trabajando en un establecimiento, un hotel, por ejemplo, o en un supermercado o en un banco, tiene menos posibilidad de contagiarse ahí que estando caminando en la calle por su barrio. Porque posiblemente cuando camina en su barrio y viene el amigo y te da la mano y tú lo saludas, la persona, como dicen, baja un poco la guardia. Pero cuando la persona está en su lugar de trabajo, con una supervisión, con un protocolo, es como si se aislara y tuviera menos posibilidad de contagio en esos lugares. De manera tal que en el caso de Santiago, hagan la solicitud, los hoteles que quieran hacerla, y entonces eso lo estudiamos y la consultamos con la Comisión de Alto Nivel del Ministerio de Salud Pública. Que hasta ahora todas las solicitudes que le hemos hecho para recibir algunos cruceros que traen dominicanos que han estado parados en otros sitios ha sido favorable y positiva. Bien, ministro, estamos llegando ya al final de este conversatorio, pero tenemos decenas de preguntas que nos están llegando. Ustedes no brindan nada aquí. Bueno, tome agua, ministro. Esa es parte de la nueva realidad que estamos viviendo. Le decía que tenemos decenas de preguntas que nos están llegando vía Facebook, Instagram, YouTube. Muchas de ellas usted la ha ido respondiendo en la intervención, ¿verdad? Pero hay una pregunta interesante y es referente al turismo interno, ministro. ¿Puede ser esta una oportunidad para reforzar el turismo interno? ¿Va el Ministerio de Turismo a prestarle, qué sé yo, una mayor atención, a darle un mayor protagonismo al turismo interno? Porque quizá esta puede ser una oportunidad para que el dominicano con ciertas facilidades pueda disfrutar de esas instalaciones hoteleras que tenemos, ¿verdad? Y del paraíso que nos espera en cada punto de la República Dominicana. Miren, ustedes vieron cuando vino hace poco la fecha de Semana Santa. Sí. Ustedes vieron los operativos que se montaron en los peajes. Los operativos que se montaron en los peajes, lo que se buscaba era que no se produjeran esos grandes desplazamientos en época de Semana Santa. Cualquiera diría, pero en medio de una pandemia, ¿quién se va a movilizar para irse para determinados lugares? Es cierto, porque estábamos en el momento en que se insistía mucho, quédate en su casa. Sí. Pero mucha gente, las filas que se hicieron en los peajes, unos pasaban porque vivían en el interior, otros se devolvieron. Es porque la gente, al tener tanto tiempo confinado en su barrio, en su casa, yo conozco, por ejemplo, yo conozco personas que han durado 45 días en un apartamento
y solamente han bajado una vez para prender el vehículo. Personas de clase media. Casos así. Cuando la gente tenga la oportunidad de viajar al interior, de quedarse en un hotel, los hoteles no van a dar abasto para el mercado local. Y yo digo que no van a dar abasto para el mercado local porque, sin lugar a dudas, que esta situación en la que estamos viviendo crea un sobreestrés en la persona. Yo leí a alguien que decía, el que no sale siendo especialista en alguna nueva disciplina es porque no ha aprovechado el tiempo. Y eso es verdad. Por suerte estamos en la época del internet. Por suerte aparece una cosa que se llama Netflix. Y por eso hay muchas cosas que la gente puede tener. Y por suerte la gente ha podido también leer. Pero la gente, como decía un científico que leí en estos días, y yo personalmente creo mucho eso, lo que le da energía a los seres humanos es el contacto con la naturaleza. No es el contacto con las paredes, no es el contacto con el plafón, no es el contacto con el zinc, es el contacto con la naturaleza. Y todos estos establecimientos que nosotros tenemos en el interior del país, en casi todas las provincias, van a estar ahí listas para recibir los dominicanos que van de los centros urbanos que van a ir a visitar esos lugares. Por eso es que todo el que tenga un negocio, un hostal, un hotel, un lugar donde pueda recibir personas, un restaurante, no importa el tamaño que sea, desde ahora lo que tiene que ir es pensando, trabajando, siendo creativo, qué protocolo, cuáles son las medidas que yo voy a aplicar aquí para recibir las personas. Creo que el turismo interno se va a ver dinamizado fuertemente en la República Dominicana. Ministro, finalmente estamos viviendo una realidad, como bien usted lo planteaba al principio de este conversatorio. Se están trabajando protocolos, hay que prepararse para el regreso. Pero uno visualiza a veces la realidad que van a vivir ahora las aerolíneas, que son las que transportan a los turistas a los diferentes países del mundo, además de los barcos, ¿verdad? Esas aerolíneas van a tener que llevar un protocolo y quizá el avión que te podía transportar 500 pasajeros te va a transportar 200 porque hay que separar a la gente, ¿verdad? Para que no haya un contagio durante el vuelo. ¿Existe la posibilidad? Y la pregunta es porque cuando usted revisa un ticket aéreo, dice, bueno, el ticket me cuesta $500 y el pasaje realmente son $150 y los otros 350 son tasas, ¿verdad? Impuestos. ¿Existe la posibilidad de que de manera transitoria, por lo menos para atraer mayor cantidad de turistas, se haga una revisión de esas tasas para que los tickets aéreos sean más bajos? Mira, en todos los años que yo tengo en turismo, que en 3 meses, lo han planteado siempre los 12 años que yo tengo en turismo, estos precios de los combustibles, del aftur de los aviones nunca había sido tan bajo. Pero cuando los precios han estado aceptables, que no han estado en situación de crisis por incremento de precios de combustible, nunca lo plantean. Entonces estos son temas que calculo que si hay necesidad de ponerlo sobre la mesa, porque la realidad es que los ingresos que entran por esas tasas son ingresos que van a diferentes instituciones. En el caso de turismo, ya yo le mencionaba, $42 millones de aquí a marzo. No tenemos problema porque sí hemos hecho una reserva para la operación de todas las oficinas que trabajan fuera de la República Dominicana, aunque no venga un turista más. Pero nosotros necesitamos realmente, y no es que necesitamos, ya hay ciudades que el toque de queda no, que la cuarentena se rompió como quiera. Y si tú en una de esas ciudades, tú pones un vuelo a cualquier lugar que sea de su preferencia, ellos van a ir. Pero este tema de las tasas, yo creo que este es un tema para ponerlo sobre la mesa en su momento. Muy bien. Ministro, agradecemos que haya aceptado la invitación de Adonpretur para iniciar estos conversatorios.
vamos a dar la oportunidad de que usted se despida de la gente que nos está siguiendo, ¿verdad? A través de los diferentes canales que se han enlazado a esta transmisión. Bueno, antes que nada, darle las gracias a ustedes por la invitación. De hecho, he recibido ya varias invitaciones de varios medios de comunicación, porque una de las cosas que me habían planteado era que después del resurgimiento fuerte así de la pandemia, no hemos ido a ningún medio de comunicación a hablar sobre eso, ni sobre la pandemia, ni sobre turismo, ni sobre política. Y yo le decía, mira, lo que pasa es que a mí personalmente no me gustaría mezclar, como no lo he hecho nunca, mezclar esta parte con la parte política. La política es una actividad que divide en un país y divide a lo interno incluso de los propios partidos. Y si hay grupos al interno de los grupos, la política es una actividad bonita, hermosa, se pierde, se gana, pero divide. Y este es un tema en que los dominicanos tenemos que estar unificados. Aquí la unidad es fundamental. Aquí tenemos que trabajar todos en la misma dirección. Yo creo que por primera vez la humanidad conoce un momento en que las guerras se han detenido en toda parte del mundo. Hasta las guerras se han detenido en todas partes del mundo. Leí esta mañana algo que decía que el COVID es una enfermedad, es un virus tan fuerte que ha sido capaz de detener las otras enfermedades, que prácticamente ya no se habla de que nadie se enferma de nada, nadie se enferma del estómago, o sea, hay un paquete, hay un grupo de enfermedades que es como si se hubieran paralizado en el tiempo. Eso, lo que te habla a ti es del poder que tiene la mente humana, porque la mente humana en lo que está concentrado es en esto, en el problema del COVID. Entonces, esa potencialidad, esa energía que tiene la mente humana, todos tenemos que ponerla en práctica para combatir este problema. Colaborar con quien usted pueda colaborar, ser solidario con todo el que pueda ser solidario. Mucha gente lo necesita. Y este sector, su reapertura en el momento preciso, no lo planteamos porque sea importante como actividad económica para los hoteleros, ni sea importante como actividad económica para los empresarios. No, es importante por los cientos de miles de dominicanos que dependen de esta actividad. Porque nosotros tenemos ahora que trabajar para que esos dominicanos que han vivido, que trabajan en la industria turística, puedan volver de nuevo a ocupar sus puestos de trabajo. Y muchos otros que se van a crear. Porque yo mismo la semana pasada firmé 32 resoluciones de ampliaciones de hoteles, de construcción de nuevos hoteles, porque la fe y la confianza en la República Dominicana no se ha perdido. De manera tal que independientemente de la diferencia que podamos tener en los días que nos restan, creo que debemos trabajar todos en la misma dirección, no importa la posición en la que uno se encuentre. Y reiterarle a ustedes las gracias por esta invitación, este conversatorio abierto sobre diferentes temas que tienen que ver con la salud y el desarrollo del turismo en la República Dominicana. Bien, agradecemos al ministro Francisco Javier García Fernández su participación en el inicio de este ciclo de conversatorios titulado Situación Actual y Retos del Turismo Dominicano. Además, valoramos el nivel de relación que hemos manejado a través de los años como institución, Adonpretur y el Ministerio de Turismo. Así es que a los amigos que nos siguen, dejamos abierta la invitación para que nos sigan el próximo martes, que estaremos entrevistando y conversando con otros líderes del sector turístico. Vamos a estar unos 2 meses en este tipo de conversatorios y esto los convertiremos luego en un documento que estaremos entregando a los diferentes sectores del turismo dominicano. Yo quiero pedirles, compañeros, que aunque el COVID-19 nos impone una realidad diferente, despidamos al ministro de Turismo con un aplauso, aunque sea a la distancia. Muchísimas gracias, ministro. Muchas gracias a ustedes.
Bye bye.